Imagina vivir en una época donde todo a tu alrededor parece estar derrumbándose. Conflictos políticos, injusticia social y una fe que se aleja cada vez más de su verdadera esencia. Fue en este escenario que Isaías, un profeta con un mensaje audaz y misterioso, apareció para sacudir las estructuras de su generación. Sus profecías no eran solo palabras, sino revelaciones profundas que señalaban dos caminos inevitables: salvación o juicio. Pero, ¿será que estas palabras siguen siendo relevantes para nosotros hoy? Muchos creen que las profecías de Isaías son solo historias del pasado, pero la verdad es que encierran secretos que pueden transformar nuestra manera de ver la vida. Revelan un plan mayor, una visión de esperanza y restauración que sigue resonando hasta nuestros días. Pero cuidado, estas revelaciones no son para los débiles. Nos confrontan, nos desafían y nos invitan a tomar una decisión. Después de todo, ¿estamos listos para descubrir lo que Isaías realmente quería decirnos? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Entre visiones de un niño llamado Emanuel, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, y la enigmática figura del siervo sufriente, cada palabra esconde una verdad poderosa. Lo que parecía ser solo un enigma puede, en realidad, contener la clave para la transformación de tu vida. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Estas profecías apuntan a la salvación o al juicio? Isaías creció en un entorno lleno de contrastes. Por un lado, la belleza de Jerusalén con sus tradiciones y festividades religiosas. Por otro, la dura realidad de las desigualdades sociales. Desde niño, observaba cómo los más vulnerables eran ignorados mientras los poderosos vivían en el lujo. No fue difícil notar la inquietud que comenzaba a surgir en su corazón. Aquel niño atento y curioso no tardaría en encontrar su propósito, algo que cambiaría el rumbo de su vida y de toda una generación. Su vida dio un giro inesperado durante un encuentro sobrenatural. Mientras estaba en el templo, tuvo una visión impactante de Dios, sentado en un trono alto y exaltado. El templo se llenó de una gloria indescriptible, y en ese instante Isaías comprendió la grandeza divina. Fue una experiencia transformadora. Imagínate ver al mismo Dios y sentir el peso de tu propia insuficiencia. En ese momento, Isaías supo que ya no había vuelta atrás. Había sido llamado. Sin embargo, la aceptación no fue inmediata. Isaías, como cualquier ser humano, sintió miedo. ¿Quién no lo sentiría? Ante tal santidad, reconoció sus fallas y debilidades. Pero Dios no lo dejó atrapado en el temor. Un ángel tocó sus labios con una brasa ardiente, purificándolo y preparándolo para lo que venía. Era como si una nueva fuerza lo invadiera. Isaías ahora estaba listo para su llamado profético. El llamado de Isaías no fue algo sencillo ni fácil de comprender. Dios lo escogió para ser una voz en tiempos de crisis, alguien que advertiría al pueblo sobre lo que estaba por venir. Sería un mensajero de advertencia, pero también de esperanza. ¿Cuántas veces en la vida sentimos el peso de un llamado? No siempre lo entendemos de inmediato, pero cada detalle cuenta. Así fue con Isaías. La misión de Isaías comenzó a tomar forma ante sus ojos. Sabía que no bastaba con hablar, tenía que vivir lo que predicaba. Justicia y compasión se convirtieron en los pilares de su mensaje, y así comenzó a caminar en su propósito, paso a paso. Desde ese momento, su corazón ardía por un cambio real en su pueblo. La infancia y juventud de Isaías estuvieron marcadas por aprendizajes valiosos. Observaba atentamente la vida a su alrededor y comenzó a ver a Dios en cada detalle. Aquel niño que antes solo veía injusticias, ahora percibía oportunidades de transformación.
Su visión del mundo estaba cambiando. Aquella visión en el templo no fue un evento aislado, fue un parteaguas en su vida. Isaías empezó a ver al pueblo de Jerusalén como Dios los veía, una nación con gran potencial, pero ciega por sus propias decisiones equivocadas. Sabía que tenía que llevar un mensaje que los sacudiera, que los hiciera despertar a la realidad. Después de todo, ¿cuántas veces necesitamos un empujón para cambiar nuestra actitud? Así era su misión: despertar a una generación dormida. El llamado de Isaías era una mezcla de temor y privilegio. Dios lo eligió entre muchos para ser su portavoz, y él sabía que no podía fallar. No sería fácil, pero era necesario. Muchas veces recordaba aquella visión en el templo y encontraba fuerzas para seguir adelante. El mismo Dios había confirmado su misión, y eso era suficiente para continuar. Isaías se convirtió en un ejemplo para todos nosotros. Su llamado nos muestra que Dios no escoge a los perfectos, sino a aquellos que están dispuestos a escuchar y obedecer. A veces, el primer paso es simplemente decir: aquí estoy. No necesitamos tener todas las respuestas. Isaías no las tenía, pero tenía algo más poderoso: el valor de responder al llamado. Aquel niño que un día observaba las calles de Jerusalén, ahora era una voz poderosa en medio del caos. Dios lo preparó desde pequeño, guiando cada paso, cada experiencia, cada aprendizaje. Y aquella visión en el templo fue solo el comienzo. Lo que vendría después sería aún más profundo, una jornada llena de desafíos y revelaciones que mostraría la importancia de la justicia y el cuidado de los más vulnerables. Isaías no era solo un profeta, era una voz de conciencia para el pueblo de Judá. Desde el inicio de su camino, quedó claro que su mensaje giraba en torno a la justicia. Veía cómo las desigualdades corroían la sociedad y no podía quedarse callado. Mientras algunos se enriquecían a costa de los más vulnerables, Isaías denunciaba esa perversidad con valentía. Sabía que la verdadera adoración a Dios no estaba en rituales vacíos, sino en el cuidado del prójimo. El profeta recorría las calles y veía rostros marcados por el hambre y el abandono. Era imposible no conmoverse ante esa realidad. Sabía que su misión no sería fácil: decir verdades incómodas a los poderosos y confrontar prácticas injustas. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones similares y elegimos callar? Isaías nos recuerda que guardar silencio ante la injusticia es ser cómplice de ella. Su mensaje no era solo de denuncia, sino también de instrucción. Señalaba un camino mejor, una forma de restaurar la sociedad. Se trataba de volver a lo esencial: misericordia, compasión y equidad. Un ejemplo claro era su llamado a cuidar de los huérfanos y las viudas, los más vulnerables de la época. Era una invitación a mirar más allá del propio interés y actuar con justicia. Isaías también advertía sobre la hipocresía religiosa. No servía de nada ofrecer sacrificios en el templo si se ignoraba el sufrimiento a su alrededor. Exhortaba al pueblo a vivir una fe auténtica que se reflejara en acciones concretas. Para Isaías, fe y justicia eran inseparables. Quizá es un buen momento para preguntarnos: ¿nuestras acciones reflejan el amor de Dios en nuestra vida diaria? Isaías nos reta a ir más allá de las palabras. Sus discursos eran directos y profundos. No usaba eufemismos para suavizar la verdad. En uno de los momentos más impactantes, Isaías declaró que Dios rechazaba las fiestas y ofrendas de un pueblo cuyo corazón estaba lejos de él. Es una lección poderosa. Dios no se deja impresionar por apariencias, sino que busca un corazón íntegro y comprometido con el bien. Un recordatorio para reflexionar sobre lo que realmente importa. Detrás de sus palabras fuertes, había un amor genuino por el pueblo. Isaías no quería destruirlos,
sino salvarlos de sí mismos. Sabía que la justicia era el camino hacia la verdadera paz y prosperidad. Si todos siguieran este principio, la sociedad sería transformada. Imagina una comunidad donde cada persona se preocupa por el bienestar del otro, donde la justicia no es un ideal lejano, sino una práctica diaria. El mensaje de Isaías era una invitación al cambio. Sabía que cada pequeña acción contaba. Era como plantar semillas de justicia en un terreno árido, confiando en que un día florecerían. Muchas veces hablaba directamente con la gente común, mostrándoles que todos tenían un papel que desempeñar. No era un mensaje exclusivo para reyes y sacerdotes, era para todos, sin excepción. El profeta también entendía que la verdadera justicia comienza en el corazón. No sirve de nada cambiar las leyes si el corazón de las personas sigue endurecido. Isaías nos invita a hacer un examen de conciencia. ¿Qué actitudes debemos cambiar para promover justicia a nuestro alrededor? Tal vez sea una palabra de aliento a alguien que sufre, o quizás defender a alguien que está siendo tratado injustamente. Isaías nos muestra que la justicia no es solo un concepto distante o teórico, es una práctica diaria, una elección consciente. Sabía que, si cada persona hacía su parte, el mundo sería diferente. Al igual que él, podemos ser agentes de transformación. Podemos ser esa voz que inspira a otros a hacer lo correcto, incluso cuando parezca difícil. En el fondo, Isaías estaba señalando algo más grande. Sabía que la verdadera justicia solo se revelaría por completo en el momento adecuado. Sus palabras resuenan como un recordatorio constante de que la fe sin obras está muerta. Cada paso que damos hacia la justicia nos acerca a la visión de un mundo restaurado, un mundo que él ya comenzaba a vislumbrar. La vida de Isaías estuvo marcada por tiempos de gran inestabilidad política. El reino de Judá estaba rodeado de amenazas externas y los reyes enfrentaban decisiones difíciles. La ascensión de Asiria como una potencia militar trajo miedo e incertidumbre. Ante este panorama, Isaías fue llamado para transmitir un mensaje claro. La confianza debía estar en Dios, no en alianzas políticas inestables. Sabía que las soluciones humanas eran temporales, pero el plan divino permanecía firme. Sin embargo, los reyes de Judá no siempre escuchaban sus consejos. Era más fácil buscar protección en acuerdos con naciones vecinas que depender de una promesa divina. Isaías, con paciencia y firmeza, advertía sobre las consecuencias de esas alianzas. Profetizó que Asiria se convertiría en una amenaza devastadora para Judá. Y así fue. Pero también anunció que Dios tenía un propósito mayor detrás de cada acontecimiento. Imagínate la presión que Isaías enfrentaba al ir contra la corriente política de su época. No temía decir verdades incómodas, aunque eso afectara su popularidad. En tiempos de crisis, se convirtió en la voz que traía claridad en medio del caos. Su ejemplo nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en la verdad, incluso cuando nos pone en situaciones difíciles. Isaías no hablaba solo del presente, veía mucho más allá. Sus profecías apuntaban al futuro, a eventos que transformarían la historia de las naciones. Predijo la caída de potencias como Asiria y Babilonia, demostrando que el poder humano es pasajero. Las grandes naciones que parecían invencibles algún día caerían, pero el reino de Dios permanecería para siempre. Un recordatorio poderoso de que las circunstancias actuales nunca tienen la última palabra. Sus palabras siempre traían un llamado a confiar. Animaba a los reyes a no temer a las amenazas externas, sino a poner su fe en Dios. ¿Cuántas veces también nos sentimos rodeados por incertidumbre, buscando soluciones rápidas en lugar de confiar en el proceso? Isaías nos desafía a elegir un camino diferente, confiar,
incluso cuando todo parece desmoronarse. En uno de los momentos más emblemáticos, Isaías confrontó al rey Ezequías, un gobernante que enfrentó decisiones cruciales. Ezequías, aunque presionado por las circunstancias, eligió escuchar la voz de Isaías. Buscó la guía de Dios y por ello experimentó liberaciones milagrosas. Su historia nos inspira a buscar dirección en tiempos de crisis, confiando en que Dios puede obrar de formas inesperadas. Las profecías de Isaías no eran solo palabras de juicio, sino también de restauración. Anunciaba que tras la turbulencia llegaría un tiempo de paz y reconciliación. Era una esperanza poderosa para un pueblo cansado de guerras y opresión. Ese equilibrio entre advertencia y promesa hacía su mensaje tan impactante. Señalaba un futuro de justicia y renovación. Además, Isaías mostraba que las lecciones políticas de su época tenían implicaciones espirituales. Así como los reyes debían elegir entre confiar en Dios o en su propio poder, nosotros también enfrentamos decisiones similares. ¿En qué basamos nuestra confianza? Isaías nos invita a reflexionar y a construir nuestra vida sobre fundamentos sólidos. Asiria, que una vez fue temida, cayó tal como Isaías lo predijo. Era una prueba de que sus palabras no eran simples ideas humanas, sino revelación divina. Demostraba que, incluso en medio del caos político, Dios tenía el control. Cada evento, cada cambio de poder formaba parte de un plan más grande. El mensaje de Isaías trasciende el tiempo. Habla de confianza, perseverancia y esperanza, incluso cuando todo parece perdido. El caos político de su época nos recuerda las inestabilidades de hoy, pero también nos anima a mirar más allá de las circunstancias inmediatas. En medio de tantos momentos oscuros, Isaías se convirtió en una fuente de esperanza para el pueblo. Sus palabras traían luz a quienes estaban desanimados, prometiendo un futuro donde la paz y la justicia reinarían. Hablaba de un tiempo en el que lobos y corderos vivirían juntos, un símbolo poderoso de reconciliación y armonía. Esa escena no era solo una utopía lejana, sino una promesa divina de restauración completa, un vistazo al tan esperado nuevo cielo y nueva tierra. Isaías presentó una visión que tocaba los corazones. En medio del caos político y social, profetizó el nacimiento de un niño llamado Emanuel, cuyo nombre significa Dios con nosotros. Ese niño simbolizaba una nueva era en la que Dios estaría más cerca de su pueblo, trayendo renovación y esperanza. Los cristianos más tarde identificarían esta profecía como una referencia directa a Jesús, el Mesías prometido. Imagínate la fuerza de estas palabras para un pueblo cansado de tanto sufrimiento. La esperanza que Isaías anunciaba no era vacía. Estaba respaldada por la promesa de un Dios que jamás abandona a los suyos. Para Isaías, cada palabra de restauración era una verdad inquebrantable. Veía un futuro diferente, donde el sufrimiento daría paso al gozo y la justicia fluiría como un río caudaloso. Esta visión nos invita a creer en tiempos mejores, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Su profecía señalaba una transformación profunda, no solo política, sino también espiritual. Isaías hablaba de un tiempo en el que el corazón humano sería renovado. Era como si estuviera diciendo, prepárense, porque vienen días mejores. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar eso? Sus palabras siguen resonando hoy, ofreciendo consuelo a quienes atraviesan momentos difíciles. Pero Isaías no solo ofrecía esperanza, sino que también hacía un llamado a la acción. La esperanza no era solo para contemplarla, sino para vivirla. Animaba al pueblo a practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. La promesa de un futuro restaurado era una invitación a comenzar el cambio en el presente. Al igual que él,
Estamos llamados a ser agentes de esperanza donde quiera que estemos. La profecía de Isaías sobre el nuevo cielo y nueva tierra era uno de los puntos más impactantes de su mensaje. Describió un lugar donde ya no habría dolor, ni llanto, ni muerte. Este destello de la eternidad fortalecía la fe del pueblo, ayudándolos a perseverar. Es una visión que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándonos que las promesas de Dios nunca fallan. Cada palabra de Isaías estaba llena de simbolismo y profundidad. No solo hablaba de eventos futuros, sino de un cambio que debía comenzar en el corazón de cada persona. La paz y la armonía que describía no eran solo para una nación específica, sino para toda la humanidad. Isaías nos recuerda que la verdadera transformación comienza dentro de nosotros. A través de sus visiones, Isaías también nos deja una lección importante sobre paciencia y confianza. Muchas de sus profecías tardaron años, incluso siglos, en cumplirse. Sin embargo, eso nunca debilitó su fe. Sabía que el tiempo de Dios era perfecto y que la espera valdría la pena. Esto nos enseña a confiar, incluso cuando las respuestas parecen demorarse. Isaías fue un profeta de esperanza en tiempos difíciles. Sus palabras eran como agua fresca en el desierto, renovando las fuerzas de quienes estaban a punto de rendirse. Apuntaba hacia un futuro donde el dolor se convertiría en alegría y las lágrimas en danza. Es una visión que sigue encendiendo el corazón de quienes deciden creer en lo imposible. Pero este mensaje de esperanza y restauración no era un fin en sí mismo. Isaías estaba preparando el camino para algo aún más grande, algo que traería una salvación definitiva. Comenzó a hablar de un personaje misterioso, alguien que sufriría para traer sanidad y liberación. Era la imagen del siervo sufriente, una señal clara de que el plan de Dios apenas comenzaba a revelarse. Isaías trajo uno de los mensajes más intrigantes y profundos de la historia profética, la visión del siervo sufriente. Habló de alguien que no sería un conquistador común, sino un siervo humilde, rechazado por los hombres, que sufriría por las transgresiones del pueblo. Era una imagen completamente inesperada para la época. ¿Quién habría imaginado que la salvación vendría a través del sufrimiento y no por la fuerza militar? Este siervo misterioso cargaría sobre sí el dolor y la culpa de muchos, trayendo sanidad y paz. La descripción de este siervo sufriente no era solo una profecía sobre un evento futuro, era un destello de la naturaleza redentora de Dios. Isaías lo describió como alguien que sería herido y humillado, pero que a través de su sacrificio reconciliaría al pueblo con Dios. Es imposible no asociar esta imagen con lo que los cristianos más tarde identificarían como Jesús, quien tomó sobre sí el dolor y la injusticia del mundo. El impacto de esta visión fue profundo. Isaías no estaba prometiendo una solución fácil o inmediata. Al contrario, anunciaba un camino de redención que pasaría por el sufrimiento antes de llegar a la gloria. El dolor del siervo no era el final, sino el medio para traer salvación y restauración. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida atravesamos momentos difíciles solo para darnos cuenta después de que nos llevaron a algo mayor? Isaías nos recuerda que el sufrimiento puede tener un propósito más profundo. El siervo sufriente es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar lo que parece una derrota en una victoria. Nos muestra que los mayores cambios a menudo nacen de las situaciones más dolorosas. Esto nos anima a no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles, sino a ver más allá del momento presente. Pero la profecía del siervo sufriente no termina en el dolor. Isaías apunta hacia la gloria futura, un tiempo de restauración total y alegría eterna. Habla de un mundo transformado, donde la justicia reinará y el sufrimiento desaparecerá.
Ese nuevo cielo y nueva tierra serían la recompensa final para quienes perseveraran. Era una visión que alimentaba la esperanza del pueblo, dándoles fuerzas para soportar las pruebas. La imagen de este siervo humilde es una invitación a la reflexión. No buscaba poder, reconocimiento ni gloria personal. Se entregaba por amor, para que otros pudieran vivir. Isaías nos reta a adoptar esa misma actitud en nuestra vida. ¿Cuántas veces ponemos nuestros propios intereses por encima de los demás? Este siervo nos enseña a caminar con humildad y compasión. Además, Isaías deja claro que el sufrimiento del siervo no sería en vano. Cada herida, cada rechazo tenía un propósito: traer sanidad y reconciliación. Es un mensaje profundo para cualquiera que haya enfrentado momentos de dolor o rechazo. Dios es capaz de transformar incluso las situaciones más difíciles en algo hermoso y redentor. Esa es la esencia de la gloria futura que Isaías prometía. El siervo no solo cargaría las culpas del pueblo, sino que abriría el camino hacia una nueva era. Isaías vio un tiempo en el que el sufrimiento ya no tendría lugar, donde la tristeza se convertiría en gozo y la alegría sería eterna. Era una promesa de que el dolor sería solo un capítulo, no el final de la historia. Esta visión nos invita a esperar con confianza y paciencia, sabiendo que lo mejor está por venir. Isaías también nos enseña a ver el sufrimiento con otros ojos. Muchas veces lo evitamos a toda costa, pero el siervo sufriente nos muestra que el dolor, cuando es puesto en las manos de Dios, puede convertirse en una fuente de vida y transformación. Es una perspectiva desafiante, pero profundamente liberadora. La profecía de Isaías sobre el siervo sufriente termina con una promesa de victoria. Este siervo no quedaría en la humillación para siempre. Vería el fruto de su sacrificio y su recompensa sería grande. Así también, Isaías nos invita a mirar más allá de las dificultades actuales y enfocarnos en la gloria futura. Lo que está por venir es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Isaías nos mostró que sus profecías son mucho más que palabras antiguas. Contienen lecciones vivas para nuestros días. Cada visión, cada mensaje de justicia y esperanza nos desafía a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Estamos listos para vivir la justicia que Él proclamó. Podemos ver la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, incluso en medio de las tormentas de la vida. Tal vez lo más importante sea recordar que estas revelaciones no son solo historias del pasado. Nos invitan a actuar, a ser voz para los que no tienen voz, a vivir con fe y confianza, incluso cuando todo parece incierto. Así como Isaías desafió a su pueblo, hoy tú también eres llamado a ser parte de esta transformación. No dejes que sus palabras pasen desapercibidas. Cada profecía es una oportunidad para un nuevo comienzo, un recordatorio de que Dios tiene un plan más grande. Ahora te pregunto, ¿qué profecía habló más a tu corazón? ¿Cuál te hizo detenerte a pensar? No te quedes solo en la reflexión, aplica lo que aprendiste. Sé luz donde hay oscuridad, justicia donde hay injusticia, esperanza donde todo parece perdido. Pequeñas acciones diarias pueden ser el inicio de una gran transformación. Y si quieres seguir aprendiendo, profundizando aún más en estos misterios, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, nunca te perderás ningún contenido y estarás siempre un paso adelante, descubriendo las verdades profundas que Isaías y tantos otros profetas nos dejaron. Sigamos juntos en este camino de descubrimiento y transformación. Nos vemos en el próximo video.